La función y igual x cuadrado. Dada la función y igual x cuadrado, que es una relación de proporcionalidad con el cuadrado, solamente que en este caso a, la constante de proporcionalidad, ha tomado el valor de 1. Literal A. Vamos a completar la siguiente tabla. Literal B. Vamos a ubicar en el plano cartesiano los pares ordenados para ver si están todos en una línea recta. Literal C. Vamos a completar las siguientes tablas ubicando los pares ordenados en el plano cartesiano. Observemos entonces lo que se nos está solicitando. Para el literal A, tenemos que se nos está dando la función y igual a x cuadrado y se nos está pidiendo que completemos la tabla con los valores de y. En este caso, consiste en elevar al cuadrado los valores de x. Tenemos entonces que menos 3 al cuadrado es 9, menos 2 al cuadrado es 4, toda cantidad elevada al cuadrado se hace positiva, menos 1 al cuadrado es 1, 0 al cuadrado es 0, 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9 y 4 al cuadrado es 16. Ya tenemos la tabla completa. Literal B. Ubica en el plano cartesiano los pares ordenados, encontrados en el literal anterior y responde. ¿Están todos en una línea recta? Los pares ordenados. ¿Cuáles son los pares ordenados? Los pares ordenados tienen la forma x, y. Entonces, cada columna en mi tabla me da un par ordenado. Por ejemplo, el menos 4, 16, menos 3, la x, 9, su y, menos 2, 4, y así con todos, ¿verdad? Hasta 4,16. Eso es lo que vamos a ubicar en el plano cartesiano. Vámonos a nuestro plano, que es el que está acá. Observemos, aquí están los pares ordenados que mencionamos. Menos 4 en x, su cuadrado, que es 16, en y. Menos 3 en x, su cuadrado, que es 9, en y. Menos 2 en x, 4 en y. Menos 1 en x con su cuadrado, que es 1, en y. 0,0, 0 y su cuadrado. 1 positivo y su cuadrado. 2 positivo en x y una altura de 4, que es su cuadrado, en y. 3 en x, está aquí, a una altura de 9, que es su cuadrado, en y. Y para finalizar con 4 en x y su cuadrado, que es 16, en y. Tenemos el cuadrado de 4, que es 16. Ahora ya está en el plano cartesiano y contestamos la pregunta. ¿Están los puntos en una línea recta? La respuesta claramente es no. Si intentamos unirlos con una línea recta, solo vamos a poder trazar rectas que pasen nada más por 2 puntos. De ahí todos los demás quedarían fuera de cualquier intento de recta que hagamos. Vamos a ver el literal C. La respuesta aquí entonces sería que no están en una línea recta. Literal C dice, completa las siguientes tablas y ubica los pares ordenados en el plano cartesiano. ¿Cómo es la línea que se forma? Vamos a completar estos valores para y siempre utilizando el x o el y igual a x cuadrado. Tenemos que menos 1 al cuadrado es 1, menos 0,9 al cuadrado es 0,81 y así, ¿verdad? 0,64, 0,49, 0,36,
0.25, 0.16, 0. Aquí hay que tener cuidado con esto, porque muchos nos vamos en falso, como vamos viendo que nos van dando los cuadrados como punto decimal, pero hay que recordar que tienen que tener dos decimales, así que 0.09, 0.04 y 0.01. Ahora el mismo proceso en la parte de abajo, pero sabemos que nos va a dar los mismos resultados, porque todos se hacen nada más positivos, 0.04 y así sucesivamente. 64, estaba multiplicando 9 por 8, es 8 por 8. Y 1 al cuadrado es 1. Aquí tenemos nuestra tabla. Estos valores los vamos a ir a ubicar al plano cartesiano. Solamente que el diseño de nuestro plano es un poco especial por el hecho de que vamos a ubicar puntos que únicamente para la X toman valores de -1 a 1. Observe eso. El plano cartesiano basta con que tenga de -1 a 1 para la X, porque solamente voy a ubicar valores decimales entre 0 y +1 o -1. Entonces, el eje X puede tener solo valores decimales de -1 a 1. Y el eje Y, como el valor máximo que voy a graficar es 1 en Y, de igual forma, ¿verdad? El eje Y puede tener 1 como una altura máxima. Veamos el eje que hemos preparado para este caso. Está acá. Observe lo que mencionábamos. Necesitamos nada más de -1 a 1 en X y a una altura máxima de 1 en Y. Todos los espacios que hemos utilizado en medio, los cuadritos van de 0.1 en 0.1. Ahora, si nos dedicamos a ubicar todos los pares, vamos obteniendo estos puntos que se han trazado, que se han ubicado acá. Contestamos ahora la pregunta que se nos hace en el literal C. ¿Cómo es la forma de la línea que tenemos al unir todos los puntos? Si nos fijamos, no es una línea recta, sino que es una especie de curva, una curva bastante interesante. Observe lo siguiente. -1, tenemos el lado izquierdo, tenemos 1 en el lado derecho, ¿y qué resulta con los valores de Y para estos dos números? Si nos fijamos, están a una misma altura los puntos, lo que significa que tanto -1 como 1 comparten y eso lo podemos ver aquí. Si pensamos también en otros valores para X, por ejemplo, 0.6. Observemos 0.6. Tenemos menos 0.6 y más 0.6. Veamos la altura de los puntos que le corresponden a 0.6. Si nos fijamos, se encuentran también a una misma altura. Y eso lo podemos verificar o confirmar en nuestra tabla. El valor de Y para menos 0.6 y para 0.6 es el mismo. Y si somos observadores, todos cumplen con esa característica. Todos los pares ordenados que tenemos cumplen con esa característica. Que cuando son números opuestos en X, alcanzan o se obtiene una misma Y para ellos. Cuando decimos números opuestos nos referimos a que tienen el mismo valor absoluto y distinto signo. Por ejemplo, 1 y -1 son números opuestos.
Tenemos aquí 0.5 y menos 0.5. Sus respectivas y fueron 0.25. Entonces los números opuestos podemos ver que alcanzan una altura igual, es decir, una misma y. E incluso lo podemos ver con los más pequeños, que son 0.2 y 0.1, que su cuadrado es 0.01, por eso está bien pegado al eje. Entonces, ¿qué podemos decir de todo esto? La gráfica de la función y igual a x cuadrado se llama parábola. Es una curva, como usted la puede ver, en este caso, y siempre pasa por el punto 0,0, que es el origen. Todas las funciones cuadráticas tienen una parábola como gráfica y su forma es similar a la de y igual x cuadrado. Todas las funciones cuadráticas que ya mencionamos, que en general tienen la forma y igual a x cuadrado más bx más c, tienen como gráfica una parábola. Nosotros en esta unidad vamos a ver las que son de la forma ax cuadrado y ax cuadrado más c, pero la forma completa se va a estudiar hasta bachillerato, que es la que lleva ya el bx también. Veamos entonces los problemas que se le proponen. Con base a los resultados encontrados en el problema inicial, vamos a contestar: ¿qué relación hay entre los valores de y? Ojo, los valores de y cuando x toma menos 1 y 1. Vamos a contestar qué pasa con y. ¿Qué podemos decir de y en estos casos? Y cuando tengamos esa primera respuesta, vamos a responder si ocurre lo mismo cuando x toma 2 y menos 2. Cuando ya tengamos esas dos respuestas ya definidas y ya entendamos qué es lo que pasa, vamos a contestar la segunda pregunta. En general, ¿qué ocurre con los valores de y cuando x toma de valores los números opuestos? Y con la idea de esa segunda pregunta, vamos a contestar el tercer numeral. Si nosotros tenemos la gráfica y la doblamos alrededor o por el eje y, ponemos un lado del eje x sobre el otro, ¿qué ocurre con las partes de la gráfica que quedan a ambos lados? ¿Qué va a pasar con la gráfica si nosotros doblamos el plano con la parábola alrededor del eje y? Y esas serían las preguntas que tenemos que analizar y contestar.